Llegaron a Haití soldados procedentes de Guatemala y El Salvador para reforzar la misión de la Fuerza Multinacional de Paz en esa nación. Parece ser, por las noticias que nos llegan, que se le han asestado algunos golpes importantes a las bandas armadas. Pero es tan de difícil Haití. en una delimitación territorial tan pequeña poner bajo control las bandas de allá. O sea, es tan difícil. Parece que no es tan sencillo. Parece Pero que eso, no es tan sencillo. Exacto. No es tan sencillo porque el problema son las bandas. Es la realidad social, económica y política de ese país. Es en el contexto en que están esas bandas. Sí. No miremos las bandas, sino el contexto. El contexto. Claro, Sí, sí. en el marco político y social y económico que operan esas bandas. Pero hay que agregar ahí el discreto volumen de participación de las de potencias clave ahí en resolver ese problema. Claro, porque Haití no tiene la importancia No tiene- geopolítica. Exacto. Y entonces ¿cuántos militares llegaron de Guatemala? En total son 83 entre Guatemala y El Salvador. La mayoría son de Guatemala. De Guatemala. De Guatemala. O sea, ahora mismo debe haber más o menos cuánto No, vamos a decir voluntario, entre comillas, porque no tengo el número. Entre Pero comillas. Debe haber quizás 700 por ahí. Yo les Entre hago- los que llegaron ahora quizás Sí. pueden llegar a 700 yo policías. les hago la pregunta a ustedes, ¿cuántos norteamericanos han llegado? pues, públicamente no ha llegado nadie. Bueno, No, porque el gobierno de Estados Unidos dijo que su apoyo Era económico. económico Que no se ha concretizado, por cierto. es una forma de tratar de disfrazar su no intervención. exacto, Pero está metido de lleno claro, en, todo claro, lo que, en Haití. claro. El hecho de que no envíe soldados Físicamente. vestidos de militares no quiere decir que no haya otro Claro. tipo de presencia norteamericana en Haití. La hay. El tema es que los Estados Unidos quieren involucrar a la República Dominicana en la solución del problema haitiano. Miren, Ese es un tema No, y también. República Dominicana no puede intervenir No, jamás. nunca militarmente Ni por los problemas que hemos tenido históricamente con Así Haití. es. miren, Y su intervención debe ser, porque a nosotros que más nos conviene que Haití se estabilice Claro. y se desarrolle, porque el tema migratorio es un tema muy difícil de abordar por la República Dominicana. muy difícil. Porque además la consecuencia de lo que se está produciendo en Haití, el primer indicador del impacto negativo es la República Dominicana. Sí. Miren, yéndonos a otro vecino que es Puerto Rico, se dio la toma de posesión de la gobernadora Jennifer González. Muy pintoresca esa señora, ¿eh? Sí, muy pintoresca, con la única presencia de un presidente, de Luis Abinader. Puerto Rico, como ustedes saben, aparte de tener una gran cantidad de dominicanos que residen allí, se estima en más de 80,000, sin los ilegales, ¿verdad? Sin contar los ilegales. Puerto Rico en los últimos años ha venido siendo abatido por fenómenos naturales y la crisis principal que tiene ahora ese vecino país es energético, precisamente porque los fenómenos naturales han diezmado la infraestructura energética de la isla. Bueno, con el solo hecho de decirte que para el 24 de diciembre 1.2 millones de puertorriqueños se quedaron sin energía. Se quedaron sin eléctrica. energía. Entonces, la presencia de Abinader allí, yo creo que es un indicio de la determinación que tiene este gobierno de darle soporte, darle apoyo y cooperación para que ese país pueda... Recuerdo que en una ocasión Juan Bosch criticó mucho la presencia de Joaquín Balaguer en una toma de posesión.
no sé si tú recordarás, Sí. diciendo que un presidente no podía asistir a la toma de posesión de una gobernadora de un país que es una colonia de Estados Unidos, Sí. bajo un manto de Estado Libre Asociado. Que eso no tiene... Que no es ni Estado libre, no es un Estado ni asociado. independiente, pero tampoco es un Estado de Estados Unidos con todas las normas que implica ser. Sí. Hay quienes, incluso la gobernadora está planteando que Puerto Rico se convierta en un otro Estado de Estados Unidos. Sí. Pero habrá que ver, esa es una propuesta que no sé si tendrá alguna posibilidad de éxito en una gestión de Donald Trump. Recordemos cómo Donald Trump manejó una crisis humanitaria que se generó en Puerto Rico a raíz de un fenómeno climático. No, y recuérdate en campaña... Cómo tiraba los papeles de baño. Sí, y cómo en campaña electoral él despotricó a los puertorriqueños. Más En bien, esta campaña más electoral, bien un partidario de él. Sí, no fue él específicamente, él. pero uno de los que participó en un acto, Sí, un sí, comediante. sí, un comediante. Comediante. delante de él. Habló de una isla llena de basura, De basura. en el Caribe. Y hay un dato importante. Puerto Rico es de los pocos países que más de la mitad de su población vive en el exterior. Y el exterior es Estados Unidos. Sí, Estados Unidos. Porque ellos tienen ciertos privilegios desde el punto de vista de ciudadanía con relación a Estados Unidos, porque Estados Unidos lo considera un territorio colonizado. Entonces son como ciudadanos de quinta categoría, más o menos, los puertorriqueños. Por cierto que en Norteamérica los puertorriqueños tienen una fama, que no lo es, obviamente, una fama muy por esa condición de subordinación que están con relación a los norteamericanos, los puertorriqueños, una fama no muy buena entre los ciudadanos norteamericanos. De todas maneras, como dije lo de Juan Bosch con Balaguer, quiero decir que el mundo de hoy tiene que manejarse con una visión pragmática. Es decir, las relaciones internacionales, decíamos fuera de cámara, que se están manejando con un pragmatismo sorprendente. O sea, ver que después de la guerra en Siria, los que tomaron el poder le pidieron a Rusia que se quedaran las dos bases, una naval y una aérea que tiene Rusia, sobre todo en la parte mediterránea de Siria. Indica que en las relaciones internacionales, esos remilgos, esos cuestionamientos de Juan Bosch, como que en este momento... No, lo que pasa es que Juan Bosch lo hizo en un momento de Guerra Fría, por ejemplo. Sí. O sea, Era otro contexto. Este es otro histórico. contexto. Ahora lo que está en el ambiente desde el punto de vista de las relaciones internacionales es si nosotros tenemos las relaciones bilaterales o multilaterales. O sea, lo que está en juego ahora es la incertidumbre que crea esa lucha entre la bipolaridad con la multipolaridad. ¿Qué implica eso? Bueno, lo que implica es que los escenarios están abiertos en el mundo internacional para cualquier cosa. Y entonces esa situación, esos escenarios, para cualquier cosa, abre la posibilidad entonces para que se den situaciones inevitables. Leí una reseña biográfica del presidente actual de Siria y en esa reseña, con una cronología, uno termina con una pregunta, ¿de qué lado está este tipo? O sea, ¿está del lado ruso? ¿Está del lado...? No, del lado ruso no está él. Él es pro-occidental, según confesión de parte de él. Sí, pero la lucha que ha tenido durante toda su vida no ha sido pro-occidental. No, esa ha sido contra los Estados Unidos porque él viene del ISIS, de Al-Qaeda. Exacto. Pero parece que él ha asumido conceptual e idealmente alguna variación de lo que es el mundo de hoy. Hay que ver si esa no es la retórica que él quiere enviar para
que le quiten las sanciones que tiene Siria. Exacto. Yo pienso que es un discurso, hay que ver en los hechos. Sí, bueno. En la política internacional son los hechos. Sí. Sí. Ya esos discursos, yo me acabo de leer un libro ahora de Guerra o Paz de el director del Instituto Real de Relaciones Internacionales de España, y precisamente lo que predomina es eso. El mundo de hoy es muy diverso y la única manera que puede haber paz en el mundo es que entendamos la diversidad, ese respeto a la diversidad, y que aún siendo el mundo muy diverso, haya acuerdo en esa diversidad, respetando esa diversidad. Porque si hay la guerra de Ucrania es porque la OTAN no quiso respetar un acuerdo anterior con Rusia, de que la OTAN no siguiera extendiéndose hacia el este, poniendo en cuestionamiento la propia seguridad de Rusia. Exacto. Entonces, cosas como esa, el mundo de hoy, aunque aparentemente hayan muchas diferencias en el mundo de hoy, sobre todo la guerra de Ucrania, que para mí es el hecho internacional más importante ahora mismo, la guerra de Ucrania, porque no es la guerra de Ucrania no es de Rusia contra Ucrania, No. es de Rusia contra gran parte del mundo occidental, de la OTAN, de la Unión Europea, o la mayoría de la Unión Europea, porque hay algunos países que son aliados de Rusia, como Hungría y Eslovaquia. Hay que agregarle a eso también el tema del Oriente Próximo también. O sea, a lo que tú dices de Ucrania, que está creando tensión internacional, el tema de, obviamente, de Oriente Sí, es Próximo. el otro tema. Otro tema bastante delicado. Y seguimos en los países, y aquí yo creo que Radamés pudiera explicarnos mejor esta situación.